Estado. Perdón, y entonces decíamos, vamos a avanzar la página, por favor. Y aquí lo importante creo yo, y donde identificamos un hecho fundamental en la definición de la violencia, es que se trata de un acto intencional discriminatorio. Y en ese sentido, la calificación de la violencia contra las mujeres pasa a otro terreno. Ciertamente, como muchos fenómenos, el tema de la violencia es un concepto de evolución. Esta evolución ha transitado desde muchos ámbitos y disciplinas, y aun cuando hoy día podemos decir que contamos con un cuerpo conceptual apropiado para reflejar los derechos, ¿no?, de las mujeres, y este derecho a la integridad física y corporal integral de las mujeres, es una definición que ha tenido muchas demoras en su implantación. Ha ido por distintos organismos con finalidades diferentes, diversas, y esto de alguna manera ha complejizado, e incluso podemos decir que ha dificultado el que tengamos una aproximación más acabada, con una visión más armónica sobre las formas de operacionalizar esos conceptos y por lo tanto de hacer análisis empíricos. Cuando no tenemos una claridad conceptual y ese recorte que hacemos de la realidad no está suficientemente acotado y no está suficientemente sustentado, pues evidentemente la medición se dificulta. El tránsito que hemos visto de este concepto ha ido desde la concepción estereotipada de la mujer con el ojo morado, de la mujer golpeada, a una forma de visualizar a la violencia como algo mucho más comprensivo, que tiene que ver con el derecho a esa integridad corporal y que tiene que ver con el movimiento y la libertad, como la red muy bien enfatiza, la libertad de las mujeres. Por eso es importante que veamos cómo este concepto se vuelve en un concepto mucho más abarcativo e integral. En general, cuando hablamos de violencia, el abordaje que hemos hecho a lo largo de los años ha pasado por distintas categorizaciones. Se habla de violencia contra las mujeres, la perpetrada por la pareja de manera exclusiva. Se ha ampliado el espectro hacia violencia de otros miembros de la familia contra las mujeres y las niñas, pero siempre circunscrito al ámbito doméstico. Se ha ido incluyendo el tema de la explotación sexual, la trata de mujeres, la violencia, acoso, hostigamiento sexual en el ámbito laboral, escolar, comunitario, y mucho más reciente la presencia de la violencia feminicida, que a mí me parece que es una gran aportación desde los referentes teóricos conceptuales que requerimos para medir esto que muy bien se ha dicho por las investigadoras, y Marcela lo ha enfatizado muchísimo, la cúspide, la punta del iceberg, el feminicidio como una expresión extrema de esa violencia feminicida. Creo que ya Marcela ha hablado suficiente de esto, pero en ese sentido sí el cuerpo, el corpus del concepto que tiene que ver con esta violencia feminicida es el gran reto de quienes hacen
estadísticas nacionales, porque ¿cómo vamos a operacionalizar esos conceptos para la recogida de los datos? Algo que es muy importante marcar en este contexto es también el poder transitar en los distintos ámbitos en los que ocurre la violencia, porque el pasar del tradicional enfoque del ámbito doméstico al ámbito público y al vínculo de lo que ocurre en el ámbito público con el ámbito privado, me parece que es un salto importante que hay que mencionar. ¿Qué orienta nuestro trabajo? Bueno, en UNIFEM, los principios que orientan el abordaje de la violencia contra las mujeres están contenidos, por supuesto, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, por sus siglas en inglés, y como bien se menciona aquí, pues también por Belén Topará, que nos da todo un cuerpo para conceptual, para poder orientar estos principios de abordaje de la violencia contra las mujeres. Los más importantes que yo destaco en este cuadro, bueno, se trata de una violación a los derechos humanos de las mujeres, de hecho se ha hablado mucho aquí, es producto de relaciones asimétricas de poder, es un fenómeno que atraviesa concepciones y culturas, es un fenómeno estructural, y como fenómeno estructural inhibe e influye negativamente en el desarrollo global de los países. Es un problema público, aun cuando mucho en la literatura y en los programas y planes públicos se le haya circunscrito a la esfera privada. Hoy día, con la ley, podemos manejarlo como un problema público, aunque sea en la esfera privada, en muchos casos, y que cuenta con un altísimo grado de invisibilidad y de tolerancia. Este hecho pues marca la ruta del abordaje de la violencia. Y además, como ya bien lo decía Angélica, es un tema que debe ser erradicado, y hablaba todo el tiempo de la erradicación de la violencia, porque en muchos países de nuestra región, todavía hasta muy recientemente, veíamos programas públicos que hablaban de reducir la violencia, incluso de ponerse metas en términos de esa reducción. Nosotros decimos, es un problema que debe ser erradicado porque viola los derechos de las mujeres. Y también se aborda como un problema de legislación y socialización. Y bueno, siempre terminamos diciendo que la violencia de género no incluye en nuestro mandato y en nuestro quehacer la violencia contra los hombres, aunque exista la violencia de género contra hombres, porque no es la más prevalente. La prevalente y la que verdaderamente significa un problema social es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Nunca falta que se reclama que se aborde también la violencia contra los hombres. Por eso hay que hacer esa precisión. Un abordaje comprensivo de la violencia contra las mujeres, evidentemente, para su visibilización requiere muchas piezas de información. No es suficiente con tener una mirada en una fuente de datos, hay que reconstruir el fenómeno que es de amplio espectro. Estamos hablando de problemas estructurales, y en ese sentido las fuentes de datos tendrían, si tuviéramos fuentes de datos completas para abordar el fenómeno, nos tendrían que ofrecer insumos para formular, dar seguimiento y evaluar políticas de erradicación de la violencia. En eso estamos en ese tránsito, pero aún no tenemos el instrumental que nos lo permite. Yo voy a abundar en esto. ¿Qué requerimos? Bueno, requerimos producir, sistematizar, analizar y difundir información sobre violencia de género y determinar acciones sociales y gubernamentales encaminadas al avance del desarrollo humano en el marco de los derechos humanos. Vamos a la siguiente. En nuestra región, en América Latina, efectivamente, con el transcurso de los últimos años, hemos notado que hay un crecimiento en la producción de conocimiento sobre el tema,
pero aún este conocimiento es muy insuficiente y se limita generalmente a la violencia